Pues como decía, vamos a ver hoy cómo iniciar la historia. O sea, qué cosas hay que tratar de tener cuidado con ella en el inicio de la historia y además sugerir algunas cosas que son bastante importantes. ¿Por qué es tan importante el inicio de la historia? Historia, a ver, ¿qué le sugiere a ustedes que pueda ser importante el iniciar la historia? Pues porque de ahí depende que el lector continúe leyendo, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, nadie lo podía haber dicho con más precisión y con menos palabras, porque de eso depende que te sigan leyendo. Sí. Muy bien. Puede servir uno de los acontecimientos importantes, no tiene que ser ahora como el ejemplo de García Márquez, pero como en cada historia hay no solo un clímax, sino varios puntos que conducen hacia allí, se puede coger un acontecimiento importante, impactante y ponerlo al principio y luego desarrollar alrededor. Sí, esa es una forma de hacerlo. Vamos a ir viendo hoy esos y otros métodos para hacerlo. Bienvenida, Alicia. Hola, que no quería interrumpir, perdón. Hola. Bueno, no te pierdes nada, estamos en el inicio del inicio. Vale, vale. Bien, miren, esto es el inicio de una obra de crónicas de una muerte anunciada de García Márquez. ¿Alguien la lee, por favor? Digo que leerla porque cuando en la sonoridad a veces hay matices que son importantes tener en cuenta. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. ¿Qué les parece este inicio de una novela? Fabuloso. Que no conozco otro libro que empiece así, con la muerte del protagonista. Bueno, si no dijera que es de García Márquez, a lo mejor no lo veíamos así, pero sí, realmente es genial la forma de empezar. Fíjense bien, en esas cosas son en las que seguramente tenemos que fijarnos y a veces no lo hacemos con tanta atención de los grandes maestros. Es decir, una de las cosas que es importante fijarse es cómo empiezan sus relatos, cómo empiezan sus novelas. ¿Por qué? Porque de ahí logran enganchar a los lectores. Esto realmente ha tenido una evolución. Cuando la comunicación no era tan intensa como lo es en la actualidad, los autores se podían permitir, bueno, pues cierto devaneo, cierta demora. Incluso no solamente se podían permitir, es que lo hacían con ese propósito, porque, bueno, el lector no estaba tan urgido de información y tan acostumbrado a tanta información como lo es hoy. Esto, como ves, ha sido algo que ha evolucionado extraordinariamente. Se puede coger una novela del siglo XIX y verán que a lo mejor pues, metes 40 páginas y es realmente muy lento todo. Esta autora, que ha tenido mucho éxito con sus novelas, que son, bueno, novelas
de medio de novelas negras, de misterio, etcétera, nos va a dar algunas recomendaciones de cómo se puede trabajar en la primera página o en las primeras líneas para que el lector no se te vaya. Y ella habla de, bueno, de las primeras 30 líneas que tiene la novela. O sea, es imprescindible captar la atención del lector desde el primer párrafo. No creo que haya que hacerlo con tanta intensidad como el tipo este que aparece aquí, que se ha enganchado, pero desde el comienzo es necesario que empecemos a dosificar información y que ocurra algo para que el lector se le llame la atención. Y llamar la atención del lector significa enfocarlo en algo concreto, algo que él empiece a pensar como tú que estás escribiendo quiere que piense. Bien, lo empiezas a meter dentro de tu narración. Entonces, una de las primeras recomendaciones de Highsmith es que en la primera frase contenga algo que se mueva y dé la impresión de acción en lugar de ser una frase como la luz de la luna yacía quieta y líquida sobre la pálida playa. Es decir, ahí pues no hay acción, es todo muy serenito. No, ella dice que haya algo que impresione, que haya acción. Aconseja que los primeros párrafos, el primero sobre todo, no sea un párrafo muy largo, que tenga entre 6 u 8 líneas. No necesariamente hay que ir con un cuenta líneas, pero bueno, se puede subir hasta 8. Lo importante es el concepto, es decir, no es tan importante el número como que, además de no ser mucho, sea directo, sea breve, que empiece a comunicar. Hay que tratar de arrancar con acción y no con descripciones. O sea, esos arranques, esos principios de la noche estaba estrellada, el campo hacía un poquito de frío y entonces eso no engancha al lector. Hay muchos arranques de novelas, sobre todo pueden ver las de intriga, la novela negra, la policíaca, etcétera, que en general buscan mucho este tipo de impacto en el arranque. Hoy por hoy son las descripciones iniciales son arranques pasivos, no se usan. Porque llegan a aburrir al lector. Una forma o una posible forma, hay varias, y además la creatividad del escritor es donde se pone de manifiesto, pero una de las formas es comenzar con un diálogo. Bien, en la medida que seas capaz de, con un diálogo,
impactar o llamar la atención del autor, el autor está tratando o el escritor está tratando de dar información sobre los personajes y eso al lector pues lo capta, porque al final los lectores somos unos chismosos y queremos enterarnos de la vida de los demás y cómo son los demás, etcétera. Pues bueno, eso el escritor lo puede aprovechar. A ver, yo me gustaría, porque vamos a hacer un pequeño comentario de esto, que alguno leyera este inicio o un primer párrafo de una obra. Alguien que lo lea, por favor. Yo misma, si quieres, Rafa. A ver, Alicia. Vale. Día de la desaparición, sábado 30 de agosto del 75. Central de policía. ¿Es una emergencia? Oiga, me llamo Deborah Cooper, vivo en Side Creek Lane. Creo que acabo de ver a una joven perseguida por un hombre en el bosque. ¿Qué ha pasado exactamente? No lo sé. Estaba en la ventana mirando hacia afuera y de pronto he visto a esa chica corriendo entre los árboles. Había un hombre tras ella. Creo que intentaba escapar de él. ¿Dónde están ahora? Pues no, ya no los veo. Se han metido en el bosque. Enviamos una patrulla de inmediato, señora. Esta llamada fue el comienzo del caso que estremeció a la ciudad de Aurora en New Hampshire. Ese día Nola Clergan, de 15 años, una joven de la zona, desapareció. Nunca se volvió a saber de ella. Bien. ¿Qué le sugiere? Doy un poquito de tiempo para que lo analicen. ¿Qué le sugiere este arranque? ¿Alguien ha leído esta novela? ¿Tú lo has leído? A mí me pareció maravillosa. Y bueno, ¿qué te parece este arranque? Que va directo a la acción, que va... y que te desconcierta un poco. Esperas como que te introduzcan algo, pero de repente ya te han metido en la acción. Y así el libro ya no lo dejas de las manos, te lo comes ya. Sí. Sí, si tienes pan cerca, lo metes en pan y ahí... Ahí, bocado a bocado. No, ¿Qué te es parece que... a ti, Alejandro, desde el punto de vista cinematográfico, que tu visión es siempre cinematográfica? No sé, a mí este no me gusta tanto. O sea, el otro de la crónica de una muerte anunciada me gusta más, porque es que este es muy lo típico, no sé, para llamarte la atención, y el otro como que ya pone todas las cartas sobre la mesa, te dice que lo han matado y ya tienes la curiosidad de cómo lo va a llevar para que lo siga leyendo. Bueno, recuerden también lo que vimos en clases anteriores, suspenso, misterio, o sea, que hay diferentes técnicas. Claro, no están usando la misma técnica, ¿no? No. En este te están introduciendo un misterio que ni los personajes ni el lector saben de qué va. En el otro ya sabes de qué va, lo que no sabes cómo va a ir. Son diferentes técnicas, pero es lo mismo. O sea, lo que están tratando de lograr es lo mismo. Claro, Además, o sea, en este te lo puedes llegar a imaginar, pero en el otro no tienes ni idea de cómo lo va a llevar. ajá. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero, Eso es lo que me parece. ¿y qué fue? ¿Por qué desapareció Nola Kellerman? Sí, bueno, yo lo que veo es que aquí te pone más elementos para que tú pienses bueno, más elementos, perdón, aquí te dirige más hacia un sitio, mientras que en el otro comienzo la mente es libre de pensar muchísimas cosas, porque solamente te está diciendo que va a morir. Pero aquí ya te habla de que iba corriendo por el bosque, de que había un hombre detrás de ella, que lleva 15 años desaparecida. O sea, tienes más cosas que te van dirigiendo. Eso es lo que me refiero yo también. Y en la otra es de pensar muchísimas cosas. Sí, y en el de la crónica de la muerte anunciada, encima, conforme va avanzando el libro, que es el único que he leído,
bueno, me falta un tercio o así, pero he leído casi todo. Te va montando cada vez más y más y más, y aún así estás todo el rato con el juego de pensar, a ver, vale, no ha sido este, no sé. Bueno, en definitiva, bueno, seguramente también hay distancias entre los autores, entre Dickens, aunque sea muy bueno, no es igual que García Márquez. Pero bueno, de todas formas, son formas de empezar. Yo incluso lo traje como ejemplo porque estoy casi seguro, pero casi completamente seguro que esta parte fue escrita después de tener la obra prácticamente completa. O sea, aquí te están metiendo en el misterio, pero ya estoy casi seguro que el autor había hecho toda su novela. Y entonces te trae a donde él quiere que tú vayas en la novela. Y bueno, es totalmente válido esa forma de hacerlo, no lo estoy criticando. Bien, vamos a adelantar. Sí, no he escuchado. ¿Decías algo? Es que no se le oye bien. Digo, esta forma, por ejemplo, era que la podríamos llamar de misterio. Sí. Y la de García Márquez de suspense. Puede ser, sí. O también de misterio. No, porque ya tú sabes lo que va a pasar. No, lo que no sabes es cómo va a pasar. Sí, porque de milagro no será, para mí es de suspense. Bien. Vale. Fíjense bien. Me ha recordado esa segunda, ahora que ya he caído en que me ha recordado. Como me has preguntado algo antes del cine y eso, a la típica serie de tele de policías, como esta de Castle y todo eso, que empiezan con el crimen, con lo que ha pasado, con el asesinato, y luego ya llegan los dos y lo averiguan. Igual bueno, por eso me ha gustado. También hay formas y formas. Recuerden, por ejemplo, en ese tipo de cosas, los episodios de Colombo. En el episodio de Colombo siempre se le dice al espectador quién es el asesino o quién es el que ha cometido el crimen. Siempre se le dice. Y después el episodio se basa en cómo Colombo, con pequeñas cosas, descubre que ese era el asesino. O sea, lo que nos muestran es cómo el detective pues descubre la cuestión. Pero tú sabes desde el principio quién era el asesino, quién o en general. Sin embargo, en uno de Poirot, de Agatha Christie, pues siempre ni tú ni nadie sabe, él lo va descubriendo a medida que transcurre el libro, bueno, o en este caso que se han llevado al cine, pues las películas. Bien, de todas formas, un buen inicio debe tratar de situar en espacio y tiempo al lector. O sea, el lector debe aproximadamente saber dónde y cuándo está sucediendo lo que le vas a narrar. Si está en el presente, si está en el pasado, si es el futuro y dónde nos encontramos. A ver, no hay que llegar a un detalle total, pero algo hay que decirle de esto, ¿no? Y se dice, bueno, pues con los tiempos verbales, se dice con información que se va dosificando, lo que sea. Pero debe saber dónde nos encontramos, a no ser que eso sea una parte muy importante de la trama, que el lector tenga que descubrir dónde y cuándo está sucediendo, que en general no es normal,
pero a no ser que eso sea así, debe dársele alguna pista. Lo que sí no es bueno es remitirnos al pasado de ese del protagonista, o empezar a contar los problemas que tenía de niño y el trauma que tuvo. Eso sí hay que contarlo porque ayude a la historia, o sea, es necesario para la historia, se hace después. Pero no es no demorarnos en meternos en harina por querer contar el pasado del protagonista o del personaje determinado. O sea, en general, los escritores tendemos a tener un problema que es el problema de querer decirlo todo, querer escribirlo todo, querer dar toda la información. Ahí les recomiendo que le dejen un poquito al lector, a su imaginación, a sus posibilidades de imaginar y completar las historias. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no es bueno empezar esto? Porque en ese momento el lector no conoce. Tú puedes haber hecho 18 fichas del personaje, tener información infinita del personaje, conocerte al personaje como si fuera tu propio hijo, pero al lector todavía no le interesa porque no lo conoce. Entonces deja eso para después. Esto que tiene esta diapositiva no es más que el corolario de lo que estaba diciendo. O sea, los conflictos y lo que es la historia llevarán, si es necesario llegar a ese pasado o no, porque a lo mejor no es necesario entrar en el pasado del personaje ni en ninguna cosa anterior. Eso lo va dictando la propia historia, las necesidades de la propia historia. Bien, dentro de lo posible, hay que marcar un poco las reglas de juego. ¿Dónde estamos jugando? Vamos a ver, vamos a ver a continuación un ejemplo. Si yo quiero contar historias de magia, brujas, pociones mágicas, etcétera, yo rápidamente tengo que hacer notar, darle a conocer al lector que estoy en un mundo mágico, en un mundo donde las cosas no se obedecen al campo de la física, sino que son cosas mágicas. O sea, desde el principio debes darle esas pistas al lector, porque si al lector no le interesa ese tipo de obra y tú lo tratas de engañar, empezando con un relato de corte realista, etcétera, y después le metes lo de las brujas y la cosa mágica y todas esas cosas, si a él no le gusta desde el principio, aunque lo hayas captado con una parte realista al inicio, cuando le metas lo de las brujas y todas esas cosas, él mismo te va a dejar. O sea, que lo mejor es que él sepa desde el principio cuáles son las reglas. Si no le gusta ese tipo de narración, pues la dejará ya. No le hagas perder tiempo ni pierdas tiempo tú. Sin embargo, si es un lector, al contrario, que le gusta ese tipo de narración, que es la que tú quieres hacer, de brujas, etcétera, etcétera, y empieza con un corte realista al inicio, pues a lo mejor te deja. Con lo cual pierdes los dos. El que no le gusta porque cuando se dé cuenta se va a retirar,
y al que le gusta porque no lo introdujiste adecuadamente en el relato. ¿Me explico? Ujú. Sí, sí. O sea, que lo mejor es que las reglas de juego de tu narración queden lo más rápidamente posible claras. Eso, Rafa, ya estaría en la sinopsis un poco para que el lector elija lo que quiere leer, por así decir. Bien, la sinopsis, en la contraportada, etcétera, Y eso. pues se da alguna información de las obras. Tampoco en esas partes, Alicia, se hacen spoilers. O sea, tú más o menos das una noción y ahora te digo también que mucha gente no se lee la información de contraportada, etcétera. Había una portada bonita con un título que dice, ¡ay, qué bien! Una novela. Y después viene la decepción. Claro. Pero de todas formas es tarea del autor tratar de ubicar al lector lo más rápido que pueda en este tipo de regla de juego. Entonces, es importante hacer que el lector sienta que tú le has escrito eso para él. O sea, y esto es muy difícil, porque es hacerlo muy, muy universal. Pero si estás escribiendo, y esa es una de las cosas que hay que saber cuando uno va a escribir algo, ¿para quién lo estás escribiendo? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cuál es tu target? ¿Hacia quién va dirigida tu obra? Porque realmente es muy difícil escribir para cualquier público. Es muy difícil. O sea, en general, tú escribes para un determinado público. Entonces, no sé, si vas a escribir para jóvenes, pues es importante que en las primeras páginas los jóvenes se sientan identificados con lo que estás escribiendo. Si estás escribiendo para intelectuales muy sabiondos y formados, pues tu primeras páginas tienen que ir enfocadas para este tipo de lector. Si tú estás escribiendo, no sé, novelas rosa para la gente que son muy románticas, etcétera, etcétera, pues tratar de identificar ese tipo de personas, sus sueños, sus miedos, sus preocupaciones, etcétera. Cuando haces eso, pues tienes casi seguro garantizada la atención del lector a tu obra. ¿Qué estáis viendo en la imagen? La guinda. ¿Eh? La guinda del pastel. La guinda. Por eso decía que aquel primer párrafo que hemos leído de Joel Decker lo habían escrito después de haber escrito la novela, porque es que se nota muchísimo eso. Pues posiblemente nos parece que el primer párrafo, la primera hoja, es lo primero que escribimos. Bueno, puede ser que para arrancar, para empezar, tú lo hagas, pero al final casi seguro vas a tener que reescribirlo. O sea, eso que has escrito, eso que pusiste al empezar la novela, que no sabías cómo iba a evolucionar hasta el final con completa conocimiento de causa, pues lo tendrás que reescribir para que todo cuadre con lo que va después. Fíjense bien que hablo de redacción definitiva. O sea, hay que empezar a escribir por el primer párrafo, lógicamente, si no, no empieces la novela nunca.
tú escribes como te inspires, según la escaleta que has hecho, según todo lo que tú has planificado ya, empieza. Y cuando tú termines, una de las primeras cosas que hay que hacer en la revisión es revisar ese primer párrafo. Porque es entonces cuando tú conoces con toda profundidad tu obra. Al principio ni tú mismo sabes exactamente cómo va a ser tu obra. ¿Y qué pasa? Que como no sabes exactamente cómo va a desarrollarse después, tú mismo empiezas con un ritmo lento para irte dando tiempo a hilvanar lo que va después. O sea, tú no empiezas generalmente, hablo generalmente, y recuerden que en esto he dicho muchas veces que no hay reglas inamovibles y esto no está escrito en piedras como los mandamientos de Noé, sino que estas cosas son ajustables. Entonces, al principio tú no tienes una idea exacta de todo lo que va a ir después. La tienes únicamente al final. Por eso es bueno volver a reescribir los inicios. Bien, lo único que dice esta diapositiva es lo que ya les he dicho con mis palabras anteriores. Y ya saben que no me gusta ponerme a leer diapositivas. ¿Qué debemos evitar en un buen comienzo? Los sueños. Es decir, que el personaje estaba soñando. Eviten ese tipo de inicio. Las retrospecciones, ya hemos hablado de eso. Irse para atrás a ver cosas del pasado no es bueno. Los partes de tiempo. O sea, hay novelas, incluso hay buenas novelas que tienen malos inicios. Realmente es así. Que los primeros párrafos son un parte del tiempo. El sol brillaba en aquella mañana calurosa, con tormentas por el Atlántico y vientos del este, pues estás dando un parte meteorológico, parece que es el hombre del tiempo el que está hablando. No apeles al lector, tú mételo a él en el mundo y no intentes que hacerle trampas a él. No empieces con escenas estáticas y no le pongas más de lo que se me fue, perdón. Wow, me he ido para atrás. Toqué donde no debía. Y no cargues en una primera instancia de personajes al lector. Recuerda que tú conoces bien los personajes que quieres usar. Has hecho una ficha de personajes. Has hecho todo un esfuerzo para que sepas su MBTI. O sea, su personalidad, etc. Pero para el lector todo eso es nuevo. Para el lector todo empieza ahí. Por cierto, ¿habéis recibido las diapositivas del eneatipo? Sí. Sí. Sí, sí.
las habéis Eran visto. 3 envíos que mandaste, ¿no? ¿Eh? 3 envíos mandaste. Los he Sí. recibido. Sí, Las habéis visto. Por encima. por encima. Ahora ni me acuerdo. Bueno, si hay dudas, recordar que como eso no lo vamos a tratar, me lo tenéis que preguntar, ¿no? Eso es un a más en cuanto a la personalidad de los personajes. Hay cursos de escritura que solamente enseñan eso. Yo creo que mientras más se sepa, mientras más se conozca, mucho mejor. Bueno, continuamos. Una buena forma de tener comienzos, buenos comienzos, es fijarte en los arranques de novela, en los buenos arranques de novela. ¿Y dónde están los buenos arranques de novela? Donde hay buenos autores. Ahí le está saliendo una constelación de ella. Hay que buscar con ojos de autor por qué le funcionan bien, cómo están construidos, cuáles son sus trucos. Mirar, por ejemplo, eso que hemos estado haciendo con el primer párrafo o la primera parte de Dicker y la primera parte de García Márquez. Bueno, ¿por qué uno es de una forma, por qué otro es de otra? ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace el otro? Al final tú escoges lo que más te guste, porque a todo el mundo no le va a gustar lo mismo, y lo desarrollas con tus posibilidades propias. Bien, cada cual pues tendrá su estilo, y los que tengan más habilidad pues lograrán mejores inicios que el que con las mismas reglas no logra ser tan hábil, pero eso es como todas las cosas en la vida. Hay uno que le sale muy bien y hay otros que nos sale peor. ¿Qué vamos a hacer? Si no, todos seríamos premios Nobel de literatura. No se preocupen por eso. Entonces, pues como decía, vamos a ver hoy cómo iniciar la historia. O sea, qué cosas hay que tratar de tener cuidado con ellas en el inicio de la historia y además sugerir algunas cosas que son bastante importantes. ¿Por qué es tan importante el inicio de la historia? A ver, ¿qué les sugiere a ustedes que pueda ser importante el iniciar la historia? Pues porque de ahí depende que el lector continúe leyendo, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, nadie lo podría haber dicho con más precisión y con menos palabras, porque de eso depende que te sigan leyendo. Sí. Muy bien. Puede servir uno de los acontecimientos importantes. No tiene que ser ahora como el ejemplo de García Márquez, pero como en cada historia hay no solo un clímax, sino varios puntos que conducen hacia allí, se puede coger un acontecimiento importante, impactante y ponerlo al principio y luego desarrollar alrededor. Sí, esa es una forma de hacerlo. Vamos a ir viendo hoy esos y otros métodos para hacerlo. Bienvenida, Alicia. Hola, que no quería interrumpir, perdón. Hola. Bueno, no te pierdes nada. Estamos en el inicio del inicio. Vale, vale. Bien. Miren, esto es el inicio de una obra de Crónicas de una muerte anunciada de García Márquez. ¿Alguien la lee, por favor? Digo que leerla porque cuando en la sonoridad a veces hay matices que son importantes tener en cuenta. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana
para esperar el buque en que llegaba el obispo. ¿Qué les parece este inicio de una novela? Fabuloso. Que no conozco otro libro que empiece así, con la muerte del protagonista. Bueno, si no dijera que es de García Márquez, a lo mejor no lo veíamos así, pero sí, realmente es genial la forma de empezar. Fíjense bien, en esas cosas son en las que seguramente tenemos que fijarnos, y a veces no lo hacemos con tanta atención, de los grandes maestros. Es decir, una de las cosas que es importante fijarse es cómo empiezan sus relatos, cómo empiezan sus novelas. ¿Por qué? Porque de ahí logran enganchar a los lectores. Esto realmente ha tenido una evolución. Cuando la comunicación no era tan intensa como lo es en la actualidad, los autores se podían permitir, bueno, pues cierto devaneo, cierta demora. Incluso no solamente se podían permitir, es que lo hacían con ese propósito, porque, bueno, el lector no estaba tan urgido de información y tan acostumbrado a tanta información como lo es hoy. Esto, como ves, ha sido algo que ha evolucionado extraordinariamente. Se puede coger una novela del siglo XIX y verán que a lo mejor pues, metes 40 páginas y es realmente muy lento todo. Esta autora, que ha tenido mucho éxito con sus novelas, que son, bueno, novelas de novelas negras, de misterio, etc. Nos va a dar algunas recomendaciones de cómo se puede trabajar en la primera página o en las primeras líneas para que el lector no se te vaya. Y ella habla de, bueno, de las primeras 30 líneas que tiene la novela. O sea, es imprescindible captar la atención del lector desde el primer párrafo. No creo que haya que hacerlo con tanta intensidad como el tipo este que aparece aquí, que se ha enganchado, pero desde el comienzo es necesario que empecemos a dosificar información y que ocurra algo para que el lector se le llame la atención. Y llamar la atención del lector significa enfocarlo en algo concreto, algo que él empiece a pensar como tú que estás escribiendo quiere que piense. Bien, lo empiezas a meter dentro de tu narración. Entonces, una de las primeras recomendaciones de Highsmith es que en la primera frase contenga algo que se mueva y dé la impresión de acción en lugar de ser una frase como la luz de la luna yacía quieta y líquida sobre la pálida playa. Es decir, ahí pues no hay acción, es todo muy serenito. No, ella dice que haya algo que impresione, que haya acción.
aconseja que los primeros párrafos, el primero sobre todo, no sea un párrafo muy largo, que tenga entre 6 u 8 líneas. No necesariamente hay que ir con un cuenta líneas, pero bueno, se puede subir hasta 8. Lo importante es el concepto, es decir, no es tan importante el número como que, además de no ser mucho, sea directo, sea breve, que empiece a comunicar. Hay que tratar de arrancar con acción y no con descripciones. O sea, esos arranques, esos principios de la noche estaba estrellada, el campo hacía un poquito de frío y entonces eso no engancha al lector. Hay muchos arranques de novelas, sobre todo pueden ver las de intriga, la novela negra, la policíaca, etcétera, que en general buscan mucho este tipo de impacto en el arranque. Hoy por hoy son las descripciones iniciales son arranques pasivos, no se usan. Porque llegan a aburrir al lector. Una forma o una posible forma, hay varias, y además la creatividad del escritor es donde se pone de manifiesto, pero una de las formas es comenzar con un diálogo. Bien, en la medida que seas capaz de, con un diálogo, impactar o llamar la atención del autor, el autor está tratando o el escritor está tratando de dar información sobre los personajes y eso al lector pues lo capta, porque al final los lectores somos unos chismosos y queremos enterarnos de la vida de los demás y cómo son los demás, etcétera. Pues bueno, eso el escritor lo puede aprovechar. A ver, yo me gustaría, porque vamos a hacer un pequeño comentario de esto, que alguno leyera este inicio o un primer párrafo de una obra. Alguien que lo lea, por favor. Yo misma, si quieres, Rafa. A ver, Alicia. Vale. Día de la desaparición, sábado 30 de agosto del 75. Central de policía. ¿Es una emergencia? Oiga, me llamo Deborah Cooper, vivo en Side Creek Lane. Creo que acabo de ver a una joven perseguida por un hombre en el bosque. ¿Qué ha pasado exactamente? No lo sé. Estaba en la ventana mirando hacia afuera y de pronto he visto a esa chica corriendo entre los árboles. Había un hombre tras ella. Creo que intentaba escapar de él. ¿Dónde están ahora? Pues no, ya no los veo. Se han metido en el bosque. Enviamos una patrulla de inmediato, señora. Esta llamada fue el comienzo del caso que estremeció a la ciudad de Aurora en New Hampshire. Ese día Nola Clergan, de 15 años, una joven de la zona, desapareció. Nunca se volvió a saber de ella. Bien. ¿Qué le sugiere? Doy un poquito de tiempo para que lo analicen. ¿Qué le sugiere este arranque? ¿Alguien ha leído esta novela? ¿Tú lo has leído? A mí me pareció maravillosa. Y bueno, ¿qué te parece este arranque?
que va directo a la acción, que va y que te desconcierta un poco. Esperas como que te introduzcan algo, pero de repente ya te han metido en la acción. Y así el libro ya no lo dejas de las manos, te lo comes ya. Sí. Sí, si tienes pan cerca, lo metes en pan y ahí. Ahí, bocado a bocado. No, ¿Qué te es parece que a ti, Alejandro, desde el punto de vista cinematográfico, que tu visión es siempre cinematográfica? No sé, a mí este no me gusta tanto. O sea, el otro de la crónica de una muerte anunciada me gusta más, porque es que este es muy lo típico, no sé, para llamarte la atención, y el otro como que ya pone todas las cartas sobre la mesa, te dice que lo han matado y ya tienes la curiosidad de cómo lo va a llevar para que lo siga leyendo. Bueno, recuerden también lo que vimos en clases anteriores, suspenso, misterio, o sea, que hay diferentes técnicas. Claro, no están usando la misma técnica, ¿no? En No. este te están introduciendo un misterio que ni los personajes ni el lector saben de qué va. En el otro ya sabes de qué va, lo que no sabes cómo va a ir. Son diferentes técnicas, pero es lo mismo. O sea, lo que están tratando de lograr es lo mismo. Claro, Además, o sea, en este te lo puedes llegar a imaginar, pero en el otro no tienes ni idea de cómo lo va a llevar. ajá, ¿Sabes lo que quiero decir? pero Eso es lo que me parece. ¿y qué fue? ¿Por qué desapareció Nola Kellerman? Sí, bueno, yo lo que veo es que aquí te pone más elementos para que tú pienses bueno, más elementos, perdón, aquí te dirige más hacia un sitio, mientras que en el otro comienzo la mente es libre de pensar muchísimas cosas, porque solamente te está diciendo que va a morir. Pero aquí ya te habla de que iba corriendo por el bosque, de que había un hombre detrás de ella, que lleva 15 años desaparecida. O sea, tienes Claro. más cosas que te van dirigiendo. Es lo que Eso es veo. lo que me refiero yo también. Y en la Y otra es además, libre de pensar muchísimas cosas. sí, Bien, y en el de la crónica de la muerte anunciada, encima, conforme va avanzando el libro, que es el único que he leído, bueno, me falta un tercio o así, pero he leído casi todo, te va montando cada vez más y más y más, y aún así estás todo el rato con el juego de pensar, a ver, vale, no ha sido este, no sé. bueno, en definitiva, bueno, seguramente también hay distancias entre los autores, entre Dicker, aunque sea muy bueno, no es igual que García Márquez. Pero bueno, de todas formas, son formas de empezar. Yo incluso lo traje como ejemplo porque estoy casi seguro, pero casi completamente seguro que esta parte fue escrita después de tener la obra prácticamente completa. O sea, aquí te están metiendo en el misterio, pero ya estoy casi seguro que el autor había hecho toda su novela. Y entonces te trae a donde él quiere que tú vayas en la novela. Y bueno, es totalmente válido esa forma de hacerlo, no lo estoy criticando. Bien, vamos a adelantar. Sí, no he escuchado. ¿Decías algo? Es que no se le oye bien. digo, esta forma, por ejemplo, era que la podríamos llamar de misterio. Sí. Y la de García Márquez de suspense. Puede ser, sí. O también de misterio. No, porque ya tú sabes lo que va a pasar. No, lo que no sabes es cómo va a pasar. Sí, porque de milagro no será, para mí es de suspense. Bien, vale. Fíjense bien. Me ha recordado esa segunda, ahora que ya he caído en que me ha recordado. Como me has preguntado algo antes del cine y eso, a la típica serie de tele de policías, como esta de Castle y todo eso,
que empiezan con el crimen, con lo que ha pasado, con el asesinato, y luego ya llegan los dos y lo averiguan. Igual Bueno, por eso me ha gustado. también hay formas y formas. Recuerden, por ejemplo, en ese tipo de cosas, los episodios de Colombo. En el episodio de Colombo, siempre se le dice al espectador quién es el asesino o quién es el que ha cometido el crimen. Siempre se le dice. Y después el episodio se basa en cómo Colombo, con pequeñas cosas, descubre que ese era el asesino. O sea, lo que nos muestran es cómo el detective, pues, descubre la cuestión. Pero tú sabes desde el principio quién era el asesino, quién, o en general. Sin embargo, en uno de Poirot, de Agatha Christie, pues siempre ni tú ni nadie sabe, él lo va descubriendo a medida que transcurre el libro, bueno, o en este caso que se han llevado al cine, pues las películas. Bien, de todas formas, un buen inicio debe tratar de situar en espacio y tiempo al lector. O sea, el lector debe aproximadamente saber dónde y cuándo está sucediendo lo que le vas a narrar. Si está en el presente, si está en el pasado, si es el futuro y dónde nos encontramos. A ver, no hay que llegar a un detalle total, pero algo hay que decirle de esto, ¿no? Y se dice, bueno, pues con los tiempos verbales, se dice con información que se va dosificando, lo que sea. Pero debe saber dónde nos encontramos, a no ser que eso sea una parte muy importante de la trama, que el lector tenga que descubrir dónde y cuándo está sucediendo, que en general no es normal, pero a no ser que eso sea así, debe dársele alguna pista. Lo que sí no es bueno es remitirnos al pasado de ese del protagonista, o empezar a contar los problemas que tenía de niño y el trauma que tuvo. Eso sí hay que contarlo porque ayude a la historia, o sea, necesario para la historia, se hace después. Pero no es no demorarnos en meternos en harina por querer contar el pasado del protagonista o del personaje determinado. O sea, en general, los escritores tendemos a tener un problema que es el problema de querer decirlo todo, querer escribirlo todo, querer dar toda la información. Ahí les recomiendo que le dejen un poquito al lector, a su imaginación, a sus posibilidades de imaginar y completar las historias. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no es bueno empezar esto? Porque en ese momento el lector no conoce. Tú puedes haber hecho 18 fichas del personaje, tener información infinita del personaje, conocerte al personaje como si fuera tu propio hijo, pero al lector todavía no le interesa porque no lo conoce. Entonces deja eso para después. Esto que tiene esta diapositiva no es más que el corolario de lo que estaba diciendo. O sea, los conflictos y lo que es la historia llevarán, si
es necesario llegar a ese pasado o no, porque a lo mejor no es necesario entrar en el pasado del personaje ni en ninguna cosa anterior. Eso lo va dictando la propia historia, las necesidades de la propia historia. Bien, dentro de lo posible, hay que marcar un poco las reglas de juego. ¿Dónde estamos jugando? Vamos a ver, vamos a ver a continuación un ejemplo. Si yo quiero contar historias de magia, brujas, pociones mágicas, etcétera, yo rápidamente tengo que hacer notar, darle a conocer al lector que estoy en un mundo mágico, en un mundo donde las cosas no se obedecen al campo de la física, sino que son cosas mágicas. O sea, desde el principio debes darle esas pistas al lector, porque si al lector no le interesa ese tipo de obra y tú lo tratas de engañar, empezando con un relato de corte realista, etcétera, y después le metes lo de las brujas y la cosa mágica y todas esas cosas, si a él no le gusta desde el principio, aunque lo hayas captado con una parte realista al inicio, cuando le metas lo de las brujas y todas esas cosas, él mismo te va a dejar. O sea, que lo mejor es que él sepa desde el principio cuáles son las reglas. Si no le gusta ese tipo de narración, pues la dejará ya. No le hagas perder tiempo ni pierdas tiempo tú. Sin embargo, si es un lector, al contrario, que le gusta ese tipo de narración, que es la que tú quieres hacer, de brujas, etcétera, etcétera, y empieza con un corte realista al inicio, pues a lo mejor te deja. Con lo cual pierdes los dos. El que no le gusta porque cuando se dé cuenta se va a retirar, y al que le gusta porque no lo introdujiste adecuadamente en el relato. ¿Me explico? O sea, que lo mejor es que las reglas de juego de tu narración queden lo más rápidamente posible claras. Eso, Rafa, ya estaría en la sinopsis un poco para que el lector elija lo que quiere leer, por así decir. Bien, la sinopsis, en la contraportada, etcétera, Y eso. pues se da alguna información de las obras. Tampoco en esas partes, Alicia, se hacen spoilers. O sea, tú más o menos das una noción. Y ahora te digo también que mucha gente no se lee la información de contraportada, etcétera. Había una portada bonita con un título que dice, ¡ay, qué bien! Una novela. Y después viene la decepción. Claro. Pero de todas formas es tarea del autor tratar de ubicar al lector lo más rápido que pueda en este tipo de regla de juego. Entonces, es importante hacer que el lector sienta que tú le has escrito eso para él. O sea, y esto es muy difícil, porque es hacerlo muy, muy universal. Pero si estás escribiendo, y esa es una de las cosas que hay que saber cuando uno va a escribir algo, ¿para quién lo estás escribiendo? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cuál es tu target? ¿Hacia quién va dirigida tu obra? Porque realmente es muy difícil escribir para cualquier público. Es muy difícil. O sea, en general, tú escribes para un determinado público. Entonces,
no sé, si vas a escribir para jóvenes, pues es importante que en las primeras páginas los jóvenes se sientan identificados con lo que estás escribiendo. Si estás escribiendo para intelectuales muy sabiondos y formados, pues tu primeras páginas tienen que ir enfocadas para este tipo de lector. Si tú estás escribiendo, no sé, novela rosa para la gente que son muy románticas, etcétera, etcétera, pues tratar de identificar ese tipo de personas, sus sueños, sus miedos, sus preocupaciones, etcétera. Cuando haces eso, pues tienes casi seguro garantizada la atención del lector a tu obra. ¿Qué estáis viendo en la imagen? La guinda. ¿Eh? La guinda del pastel. La guinda. Por eso decía que aquel primer párrafo que hemos leído de Joel Decker lo habían escrito después de haber escrito la novela, porque es que se nota muchísimo eso. Pues posiblemente nos parece que el primer párrafo, la primera hoja, es lo primero que escribimos. Bueno, puede ser que para arrancar, para empezar, tú lo hagas, pero al final casi seguro vas a tener que reescribirlo. O sea, eso que has escrito, eso que pusiste al empezar la novela, que no sabías cómo iba a evolucionar hasta el final con completa conocimiento de causa, pues lo tendrás que reescribir para que todo cuadre con lo que va después. Fíjense bien que hablo de redacción definitiva. O sea, hay que empezar a escribir por el primer párrafo, lógicamente, si no, no empieces la novela nunca. Tú escribes como te inspires, según la escaleta que has hecho, según todo lo que tú has planificado ya, empieza. Y cuando tú termines, una de las primeras cosas que hay que hacer en la revisión es revisar ese primer párrafo. Porque es entonces cuando tú conoces con toda profundidad tu obra. Al principio ni tú mismo sabes exactamente cómo va a ser tu obra. ¿Y qué pasa? Que como no sabes exactamente cómo va a desarrollarse después, tú mismo empiezas con un ritmo lento para irte dando tiempo a hilvanar lo que va después. O sea, tú no empiezas generalmente, hablo generalmente, y recuerden que en esto he dicho muchas veces que no hay reglas inamovibles y esto no está escrito en piedras como los mandamientos de Noé, sino que estas cosas son ajustables. Entonces, al principio tú no tienes una idea exacta de todo lo que va a ir después. La tienes únicamente al final. Por eso es bueno volver a reescribir los inicios. Bien, lo único que dice esta diapositiva es lo que ya les he dicho con mis palabras anteriores. Y ya saben que no me gusta ponerme a leer diapositivas. ¿Qué debemos evitar en un buen comienzo?
los sueños. Es decir, que el personaje estaba soñando. Eviten ese tipo de inicio. Las retrospecciones, ya hemos hablado de eso. Irse para atrás a ver cosas del pasado no es bueno. Los partes de tiempo. O sea, hay novelas, incluso hay buenas novelas que tienen malos inicios. Realmente es así. Que los primeros párrafos son un parte del tiempo. El sol brillaba en aquella mañana calurosa, con tormentas por el Atlántico y vientos del este, pues estás dando un parte meteorológico, parece que es el hombre del tiempo el que está hablando. No apeles al lector, tú mételo a él en el mundo y no intentes que hacerle trampas a él. No empieces con escenas estáticas y no le pongas más de lo que se me fue, perdón. Wow, me he ido para atrás. Toqué donde no debía. Y no cargues en una primera instancia de personajes al lector. Recuerda que tú conoces bien los personajes que quieres usar. Has hecho una ficha de personajes. Has hecho todo un esfuerzo para que sepas su MBTI. O sea, su personalidad, etc. Pero para el lector todo eso es nuevo. Para el lector todo empieza ahí. Por cierto, ¿habéis recibido las diapositivas del eneatipo? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Las habéis Eran visto? 3 envíos que mandaste, ¿no? 3 envíos mandaste. Los he Sí. recibido. Sí. ¿Las habéis visto? Por encima. Por encima. Ahora ni me acuerdo. Bueno, si hay dudas, recordar que como eso no lo vamos a tratar, me lo tenéis que preguntar, ¿no? Eso es un a más en cuanto a la personalidad de los personajes. Hay cursos de escritura que solamente enseñan eso. Yo creo que mientras más se sepa, mientras más se conozca, mucho mejor. Bueno, continuamos. Una buena forma de tener comienzos, buenos comienzos, es fijarte en los arranques de novela, en los buenos arranques de novela. ¿Y dónde están los buenos arranques de novela? Donde hay buenos autores. Ahí le está saliendo una constelación de ella. Hay que buscar con ojos de autor por qué le funcionan bien, cómo están construidos, cuáles son sus trucos. Mirar, por ejemplo, eso que hemos estado haciendo con el primer párrafo o la primera parte de Dicker y la primera parte de García Márquez. Bueno, ¿por qué uno es de una forma, por qué otro es de otra? ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace el otro? Al final tú escoges lo que más te guste, porque a todo el mundo no le va a gustar lo mismo, y lo desarrollas con tus posibilidades propias. Bien, cada cual pues tendrá su estilo, y los que tengan más habilidad pues lograrán mejores inicios que
el que con las mismas reglas no logra ser tan hábil, pero eso es como todas las cosas en la vida. Hay uno que le sale muy bien y hay otro que nos sale peor. ¿Qué vamos a hacer? Si no, todos seríamos premios Nobel de literatura. No se preocupen por eso.